Muchas gracias a todas, todos y todes por este espacio. Qué bueno que se puedan tener este curso de promotores de género y derechos sexuales y reproductivos. Agradezco a la red Interquorum y a los jóvenes por los derechos sexuales y derechos reproductivos por esta organización. Felicitar primero el espacio y felicitarles a todos porque estén incluso en un día sábado dando un espacio para la reflexión de estos temas. Desde ya les hago llegar los saludos especiales de la Alianza Sí Podemos, a la que en estos momentos estoy representando, y también de mi organización en la que yo trabajo, que es Impares, por supuesto de todas las demás organizaciones que hacemos parte de la Alianza Sí Podemos. Espero que este momento sea un espacio positivo de reflexión. Voy a intentar ser muy conciso en algunas ideas que he traído para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la sociedad civil organizada en defensa de la ESI. Entonces yo voy a abordar este tema desde la abogacía, desde la advocacy, como normalmente le llamamos, si quieren un poquito de vocería, ¿no? Pero en resumen, defender una postura respecto a la educación sexual integral y a la importancia de la que estoy seguro que aquí estamos muy convencidos. Eh, y sobre todo voy a contarles un poquito cómo vivimos esto desde la sociedad civil, ¿no? Cómo nos organizamos desde los diferentes espacios de sociedad civil, ¿no? Ya sea organizaciones no gubernamentales, o sean también, por ejemplo, organizaciones lideradas por jóvenes, organizaciones lideradas por mujeres, organizaciones voluntarias, ¿no? Y en algunos momentos, este espacio de la sociedad civil tiende a establecer diálogo con otras organizaciones, por ejemplo, organizaciones de mayor nivel, como de cooperación internacional. Ustedes conocerán, por ejemplo, UNFPA o al IPPF, o a la OIM, etcétera, ¿no? Y también la sociedad civil tiende a establecer diálogo a través del ejercicio de la defensa a temas a otras organizaciones también estatales, ¿no? Organizaciones públicas del Estado. Entonces vamos a mirar un poquito una combinación entre esos puntos, advocacy y defensa con organización de la sociedad civil, y les voy a contar un poco la experiencia que se ha tenido desde la Alianza Sí Podemos con una campaña que se hizo durante el 2021, que fue una campaña muy, muy interesante, con resultados muy interesantes, pero que por supuesto todavía hay mucho, mucho por hacer en este tema. ¿Qué es defender la ESI entonces? Me planteaba yo esta primera pregunta eh, para, para poder empezar a reflexionar. Eh, Quisiera también comentarles que, de hecho, he preparado la ponencia como para unos 30, 40 minutos y luego tener tiempo de hablar, pero si alguien tuviera muchos deseos de levantar la mano y preguntar algo, porque en el momento es algo que picó mucho la curiosidad y quieres decirlo, con absoluta libertad, por favor, levanten la manito y yo voy a tratar de estar atento a las manitos que se levanten para comentarlas y así fluye el diálogo, ¿sí? Elemental, entonces, primero, conocer los datos de las problemáticas más relacionadas a la educación sexual integral. Eso es importante. Tenemos que, para cualquier ejercicio de defensa, tener muy en claro qué estamos defendiendo y por qué lo defendemos, ¿no? Si, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo que lo importante es defender la educación sexual integral, entonces yo debo de conocer la problemática más relacionada hacia ello. ITS, embarazos adolescentes, barreras de acceso que podrían tener los adolescentes y jóvenes para la salud sexual reproductiva, ¿no? Cómo va el nivel de implementación de ESI en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, son temas muy relevantes. Entonces, lo que tenemos que hacer normalmente en un ejercicio de defensa es poder informarnos, poder conocer. Y normalmente en la sociedad civil lo que sucede es que no todas las organizaciones manejamos todos los temas, por supuesto. Si algunos de ustedes han tenido experiencia trabajando para una organización de la sociedad civil, eh, hay algunas que, por ejemplo, trabajan mucho más el tema de violencia, violencia de género, prevención de la violencia en cualquiera de sus formas, y hay otras que trabajan más salud sexual reproductiva, por ejemplo. Otros abordan más el tema de la educación sexual como tal. Otros abordan la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces puede haber una gran mixtura
de las organizaciones en cuanto a los temas que trabajan, y conocer la problemática es importante porque como no lo trabajamos todo y no lo conocemos todo, nos valemos de la articulación del trabajo en red con otras organizaciones que puedan aportar para entender mejor la problemática. Hace poco, justo de casualidad, me parece que hace 2 días vi en TV Perú mm, una entrevista que le hacían a la directora presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, no recuerdo su nombre, la colega, pero ella, por ejemplo, presentaba un estudio que habían hecho acerca de un poco cómo relacionaba la gente su religiosidad, su práctica religiosa, por ejemplo, hacia la apertura que tenga para hablar de diferentes temas, entre ellos el derecho a decidir o el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que combina un poco estos aspectos de religiosidad o de creencias religiosas con temas que a nosotros nos interesan desde la educación sexual integral. Eso, por ejemplo, no lo manejamos todas las ONGs que estamos metidos en el tema, que estamos en el mundo de la ESI, ¿no? Entonces, toca sentarse a conversar con estos otros espacios que manejan ciertos temas, ¿ok? Entonces, conozcamos los datos, conozcamos bien las problemáticas y articulemos con quienes vamos a poder contribuir en ello, ¿no? Lo otro es que hay que conocer también con absoluta claridad, ¿no? O lo mejor posible, dentro de lo que podamos, qué es la ESI, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus características, cuáles son sus principios esenciales. Ahorita no lo podemos ver, pero en esta PPT, en los comentarios, yo estoy colocando una serie de referencias donde hay información muy relevante de la ESI, ya sea información que ha compartido UNFPA, sobre todo como un gran referente en el tema, información de la Alianza y de diversas organizaciones. Y igual lo voy a compartir con la organización de Red Interquorum y de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, para que luego los compartan ustedes y tengan todas esas referencias. Hay webs que te dan información muy concreta sobre la ESI que es muy relevante, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo también, porque tenemos que estar como bien parados, digamos, en lo que vamos a defender, ¿no? Y lo siguiente es que hay que establecer y comunicar una posición concreta, ¿no? Respecto a la importancia de implementar la ESI, ¿no? Lo que hemos visto que no funciona cuando queremos defender y cuando queremos organizar, juntarnos, organizarnos como sociedad civil, es que manejemos mensajes distintos, por ejemplo, ¿no? Y no me refiero a que tengamos que siempre decir lo mismo todos o todas, pero tiene que haber al menos un hilo conductor, una esencia en el mensaje de las organizaciones que se están reuniendo para poder comunicarlo, para que llevemos en suma el mismo mensaje o en esencia la misma idea, ¿no? Cuando a veces damos mensajes muy dispersos o muy diferentes, o incluso mensajes como no tan convencidos de que lo que estamos defendiendo es real o que de verdad defendemos esto, nuestro ejercicio de defensa puede fallar un poquito, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos también. La sociedad civil, por supuesto que cada organización tiene fines muy concretos y no todos pueden ser como homologados, ¿no? Pero hay que tratar siempre de tener un punto en común, al menos uno, que en esencia nos una como organizaciones y que ese mensaje sea el que podamos transmitir. Entonces, un poquito comparto 3 principios que a mi entender y bajo la experiencia que he notado en el proceso, son valiosos, son importantes tenerlos claros a la base de todo ejercicio de defensa, ¿no? ¿Y por qué la ESI? He colocado aquí un extracto muy chiquitito de una de las informaciones que normalmente yo reviso mucho del UNFPA, por ejemplo, donde dice: todas las y los jóvenes tendrán que tomar algún día decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, las investigaciones revelan que la mayoría de las y los adolescentes carecen de los conocimientos necesarios para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados, ¿no? Y digamos que esta es de alguna forma evidencia científica, investigaciones, no solo que se dan en el Perú, ¿no? Sino que más bien es una especie de resultado que se da a nivel de la región, ¿no? Colombia, Ecuador y otros países de la zona,
tienen como mucho, compartimos mucho estas problemáticas, ¿no? Y por supuesto, aquí este mensaje solo lo estamos mirando desde una lógica de la salud sexual reproductiva, pero la educación sexual integral es más. Es más que eso, la educación sexual integral además va a abordar temas de género, va a abordar la prevención de la violencia, va a abordar relaciones interpersonales, va a abordar incluso la relación intrapersonal, cómo uno relaciona hacia su autoconcepto, autoestima, etcétera. Entonces, hay que, en este ejercicio de defensa también tenemos que tener muy claro cuál es la potencialidad que tiene la ESI, no solo para temas de salud sexual reproductiva, sino en general para el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces creo que desde ahí tenemos que estar como muy claros en su defensa, ¿ok? Por supuesto, ustedes lo pueden ver aquí, además, esta educación sexual integral va a permitir un segundo. Ok, entonces, perdón, yo les decía acá, ¿no? Entonces va a permitir, en suma, proteger, promover su salud, bienestar y dignidad al ofrecer herramientas necesarias de conocimientos, actitudes y habilidades a todas las chicos, les chicas, ¿no? Entonces, la defensa de la educación sexual integral también implica que las organizaciones de la sociedad civil estemos entendiendo a la educación sexual integral en toda su complejidad, ¿no? Y por eso es que necesitamos de la articulación, ¿no? Imagínense ustedes a una sola eh, organización intentando defender o abogar por algún tema en particular o por la educación sexual integral, pero que lo hace sola, con las fuerzas que tiene. Eso muchas veces es menos potente que hacerlo de forma articulada, ¿no? Entonces la articulación es un factor muy importante para la defensa de diferentes temas y más aún incluso para la defensa de la ESI, ¿no? Que es un tema también sumamente complejo y que además sabemos que nuestro país tiene altos niveles de oposición por bloques oposicionistas, conservadores, fundamentalistas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la mirada desde la advocacy? ¿No? O sea, ¿cómo podemos abogar por estos temas? Primero, tenemos que hacer un ejercicio de defensa y tiene que ser una defensa con sentido, ¿no? A veces sucede que cuando hemos observado algunos procesos de advocacy, de defensa, que por un lado manejamos mensajes distintos, y ya yo les comentaba hace un ratito, tratemos de homologar ciertos mensajes para apuntar a algo concreto, ¿no? Pero además tiene que tener un sentido, tiene que tener un objetivo que podamos, en suma, después observar como resultado, ¿no? Si, si hacemos una defensa, una advocacy, solo porque estamos muy convencidos del tema, va a tener menos efectividad o va a tener menos resultados que si sabemos qué resultado estamos buscando en específico, ¿no? Entonces, la invitación es a pensar y luego vamos a observar una forma y luego un ejemplo, por supuesto, de cómo hacer una advocacy más inteligente, llamémoslo entre comillas, pero hay que hacer eso, hay que hacer una defensa estratégica con un sentido muy concreto. Y lo otro es que hay que saber eh, impartir la información, ¿no?, a los actores claves. Un punto importante también de la defensa y cómo nos organizamos con la sociedad civil es que mapeemos muy bien quiénes son todos los actores claves que forman parte de determinado tema, ¿no? Quiénes son protagonistas del tema. Por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes, la comunidad LGBTIQ+, eh, eh, probablemente también los padres de familia, los docentes, ¿no? Todos ellos son como protagonistas porque van a ser parte de un espacio, los proveedores de salud, por ejemplo, si queremos ver un poco más el tema de salud sexual reproductiva, ¿no? Después de eso, hay que pensar quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes tienen la posibilidad, quiénes tienen poder para gestionar algún cambio, por más pequeño que sea, pero gestionar algún cambio.
¿no? Y acá hay un ejercicio bien interesante que en Advocacy usamos mucho para pensar a quién, digamos, a quién convencer, pongámoslo entre comillas. Una cosa es tener poder, poder, poder digamos, con, o sea, le llamamos poder con y otra es poder en, ¿no? El poder con es cómo yo puedo aportar o contribuir a alguien que tiene poder para poder ayudarnos y juntos lograr algo, ¿no? Y el poder en es asegurarnos de quién tiene realmente un poder específico para lograr un cambio. Normalmente en el poder con podríamos pensar en la sociedad civil, en todas las ONGs, que por sí solas probablemente no van a gestionar cambios grandes en la estructura social de una región, de una localidad y todo eso, pero juntas podemos tener poder, poder con, ¿no? Que viene un poco además pensándolo desde compartir algo. Podemos tener cierto poder, ganar cierto poder para lograr convencer a alguien de pronto. Pero el poder en es pensar ya en quién sí puede hacer esa situación de cambio. Por ejemplo, en una región podríamos pensar en el gobernador que podría tener más posibilidades de gestionar un cambio más concreto, ¿no? O el Ministerio de Educación, por ejemplo, que tiene mayor relevancia en el punto, ¿no? Va a poder tomar mejores decisiones. Después están los stakeholders, que son también una especie de actores claves, actores que están, digamos, pululando como alrededor de diferentes temas y que pueden ejercer una voz. Por ejemplo, normalmente a mí me gusta pensar mucho en los stakeholders como en nuestra región pasa mucho que hay gente que a través de su experiencia se convierte en una voz autorizada para comentar sobre cierto tema, ¿no? Entonces a veces es bueno apuntar a estas personas porque pueden ayudarte a transmitir el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya tenido mucha experiencia trabajando en salud sexual reproductiva durante muchos años, también en educación sexual integral, alguna vez ocupó un gran, no sé, un puesto de poder muy importante, alguna vez estuvo a cargo de alguna estrategia, es reconocida o reconocido por un tema, pero probablemente en la actualidad no necesariamente está como involucrada en los temas, ¿no? A veces estas personas como, o sea, digamos, como que están de descansito un poquito, ¿no? Después de tanta labor de tantos años. Pero es un actor clave, es un actor importante que podrías en algún momento volver a retomar la comunicación para que sea una voz autorizada que también ayude a comunicar lo que tú estás comunicando. Entonces, en la sociedad civil usamos mucho eso. Quizás a veces no tan conscientemente, pero eh, nos apoyamos mucho de ciertas personalidades claves para apalancar mejor nuestras acciones, ¿no? Y lo otro es llegar a trabajar con los distintos niveles de gestión, ¿no? Y me refiero básicamente a la gestión estatal que se hace en el país, ¿no? Trabajar desde un dirigente vecinal que dirige cosas a nivel comunitario hasta un dirigente, o perdón, hasta el poder local, ¿no? Como los alcaldes, regidores, el poder regional finalmente, como el gobierno regional y luego el nivel nacional, ¿no? Entonces, a todos esos niveles podemos tratar de apuntar. Por supuesto que en una estrategia de advocacy y de defensa uno termina tomando una decisión, ¿no? Nuevamente, lo que les decía al inicio, no siempre tenemos la fuerza y también hay que reconocer que no siempre tenemos la capacidad para comunicarlo todo y tampoco para llegar a todos los niveles. Son cosas muy complejas. Entonces hay que ver de posicionar el tema o trabajar con las personas más claves, ¿no? Por ejemplo, a veces no se puede, a veces es muy complejo poder llegar al nivel más alto y hablar con el Congreso o hablar con el Ejecutivo, ¿no? Cuanto uno quisiera tener más espacios de libertad y de diálogo en el Ejecutivo y en el Legislativo para que se puedan desde allí gestar cambios. Pero a veces no se puede, a veces es difícil, entonces hay que saber leer bien la situación y hay que saber bien por dónde empezar. Quizás en algún momento no conviene empezar tan alto, sino más bien gestar algunas cosas más abajo y trabajar a nivel local, con una municipalidad que pueda gestionar ciertos cambios. Esa persona tiene poder sobre, ¿no? Tiene poder en una localidad determinada. Pero ya estamos logrando. Es más, incluso experiencias muy pequeñas como esa pueden ayudar a validar
ciertas experiencias muy concretas, pueden ayudar a validar ciertas estrategias que luego se pueden ampliar a otros espacios, ¿no? Entonces, ahí toca tomar decisiones que sean lo más estratégicas posibles, ¿no? Después de compartir la información, ¿no? Después de comunicar qué es la ESI, por qué es importante y demás, hay que ver también mucho el ejercicio de concientizar y sensibilizar. No necesariamente cuando estamos transmitiendo información sobre un tema, no necesariamente estamos concientizando y sensibilizando, ¿no? Eh, Porque a veces cuesta mucho lograr que alguien interiorice un poco más el tema, ¿no? A veces solo puede ser una información nueva y puede quedarse a ese nivel. Entonces hay que buscar estrategias en las que además de informar, concientizas, llamas la atención sobre algo que es real y aportas un mensaje que podría ser una posible solución, ¿no? Ahora vamos a ver con unos ejemplos muy concretos de unas imágenes que se hizo desde la Alianza Sí Podemos, pero a veces se usa mucho, por ejemplo, poner un problema específico y después de eso poner una solución también muy específica, concreta, ¿no? Y eso ayuda a como a concientizar y a mostrar que es real lo que estamos viviendo. Ya no estoy solo al nivel de información, estoy ayudando a concientizar y a sensibilizar un poquito más, ¿ok? Después de eso, lo más óptimo sería que las personas con las que nosotros conversamos o tratamos de convencer, llamémoslo así, con las personas con las que dialogamos para abogar sobre un tema, lo ideal sería que estos grupos de poder, estas personas, puedan tomar compromisos, ¿no? Compromisos muy concretos, no, un compromiso podría ser, no sé, a ver, por ejemplo, yo gobernador regional o yo director de la UGEL tal cosa, me comprometo a mejorar los sistemas educativos en mi UGEL 4, por ejemplo, respecto a la educación sexual integral, y eso puede terminar a veces en un compromiso tan pomposo, ¿no? Pero también tan abstracto, ¿no? ¿Qué es comprometerme a mejorar el sistema educativo respecto a la educación sexual integral? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y a veces la toma de compromisos más bien sugiero pensarla, ¿no? Y esto es algo que también la sociedad civil ha empezado a hacer cada vez más, pensar la toma de compromisos desde compromisos muy concretos, ¿no? No cosas tan amplias y tan abstractas, sino muy concretas. De repente, mira, ¿sabes qué? No voy a cambiar el sistema de salud. Lo que voy a hacer es que voy a capacitar a los docentes en educación sexual integral. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a encargarme de que un grupo vaya a la escuela y en todas estas escuelas de esta zona en específico se van a acercar, vamos a evaluar a los docentes, vamos a darles herramientas, vamos a acompañarlos en el proceso, pero asegurarme que apliquen la educación sexual integral en estas, a ver, 5 escuelas, ¿no? Eso ya es más específico que decir que voy a cambiar el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que quiero un poco transmitir la organización, que la sociedad civil que se organiza cada vez más y que articula entre ellas, está intentando también de empujar cada vez más compromisos concretos que aunque no signifiquen un cambio a nivel nacional, por ejemplo, un cambio en términos muy grandes, en magnitudes grandes, significan cambios concretos, ¿no? Y después de eso, el advocacy o la defensa también implica la vigilancia de la ejecución de esos compromisos, ¿no? Eh, También somos una comunidad vigilante, también somos una sociedad civil organizada para la vigilancia, para la rendición de cuentas, para la veeduría, por ejemplo, ¿no? Para monitorear que aquellos compromisos que se han tomado puedan realizarse. Y por qué no también brindar el apoyo y el soporte que corresponde, ¿no? Muchas organizaciones, cuando se organizan, por ejemplo, eh, terminan, logran que haya un compromiso, vigilan la ejecución del compromiso, pero también brindan ciertos niveles de asistencia técnica o asistencia operativa para apoyar a diferentes sectores involucrados en la educación sexual integral, por ejemplo, sobre todo en la parte educativa, en la parte de salud, a que puedan cumplir esos compromisos que, que han tomado,
¿no? Una mirada muy interesante del advocacy tiene que ver con el Smart Advocacy, ¿no? Smart al español significa algo inteligente, ¿no? Entonces el Smart Advocacy es un enfoque de promoción disciplinado y probado para generar impulso y fomentar el progreso, ¿no? Digamos, se habla mucho del advocacy, pero a mi parecer y bajo la experiencia que estamos teniendo, el Smart Advocacy es una forma muy técnica, muy procedimental incluso, de hacer un advocacy específico y más posible de cumplirse, ¿no? Tiene tres fases específicas. Primero, construir consenso, ¿no? Digamos, tomar decisiones basadas en evidencia dentro del contexto actual, reconocer actores y aliados importantes y tomar decisiones estratégicas. El segundo es la segunda fase son los esfuerzos de enfoque, ¿no? Esta fase 2 es para un poco eh, nos guía un poco en la selección de un responsable clave de la toma de decisiones, el perfeccionamiento de la solicitud que vamos a hacer, qué estamos pidiendo, qué estamos defendiendo, ¿no? Y en la determinación de las actividades para alcanzar nuestros objetivos. Y finalmente, la tercera fase implica lograr un cambio. ¿Ya? La fase 3 explica cómo ejecutar la estrategia, ya sea de promoción, la estrategia de advocacy, cómo evaluarla y cómo aprender además, ¿no? Eso es algo también importante que, digamos, yo ubicaría como en uno de los puntos finales, ¿no? Qué resultados obtenemos después de todo un proceso de defensa y de abogacía y qué aprendemos de eso, ¿no? A veces no hacemos ese último pasito, pero es importante hacerlo. Ahora en esta imagen que vamos a ver aquí, vamos a entender mejor a qué me estoy refiriendo con este proceso del Smart Advocacy. Lo he querido traer hoy, antes de contarles un poco la experiencia que hemos tenido desde la Alianza Sí Podemos, porque me parece clave entender que el advocacy no es un ejercicio de mera defensa por la defensa, ¿no? Tiene que ser un ejercicio estratégico de defensa. En ese sentido, un advocacy inteligente, ¿no? Entonces, la fase 1, que implica construir consensos, te dice, mira, primero entendamos el escenario. ¿Qué está pasando? Y revisemos evidencia, cuál es el problema que nosotros queremos trabajar. Luego hay que decidir quiénes están involucrados en esto. Y hay que ver dos niveles de involucramiento. ¿Quiénes están involucrados como actores que son parte de la situación y que pueden tomar decisiones? Acuérdense el poder con y el poder en. ¿Quiénes están metidos allí en todo el tema? ¿Quiénes son todos estos actores que pueden ser parte del tema? ¿No? Pero también decidir quiénes podrían involucrarse para la defensa del tema. Eso es diferente. Una cosa es mirar y hacer, si quieres, una gran lista de todos los actores que podrían estar involucrados en el tema de la educación sexual integral, y ahí pones desde cosas estatales, desde comunidades, desde jóvenes, docentes, escuelas, padres de familia, la comunidad, pones y un montón de grupos, ¿no? Pero no todos los grupos se van a involucrar en la defensa, entonces hay que hacer un segundo filtro también para ver cuál sería de esta lista enorme, la otra lista de los que estarían involucrados en la defensa. Eso es un buen ejercicio también, para luego saber con quiénes puedo articular y sumarme y hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y lo tercero, perdón, es que podamos eh, eh, consensuar, ¿no? Que normalmente yo pienso que el consenso debería hacerse, en el caso de la sociedad civil organizada, de forma conjunta, en equipo, en grupo, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, allí, ya. Yo pienso, por ejemplo, aquí que el tercer paso es consensuar un objetivo SMART, un objetivo inteligente, un objetivo que sea, primero que tenga un tiempo concreto, ¿no? A, a dónde quiero llegar o en qué tiempo quiero lograrlo, ¿no? No sé, quiero que mi resultado se logre a finales de este año o quiero que se logre a mediados del año próximo, pero hay que poner una fecha.
que poner un tiempo determinado desde de cuándo queremos lograr ese resultado. Eso es uno. Dos, tiene que ser también medible, ¿no? ¿Cómo puedo medir esto? ¿Cómo yo sé que lo que cumplí tuvo un efecto o no? ¿No? Entonces hay que ir a algo más concreto. De pronto el ejercicio puede ser, eh, por ejemplo, a ver, hace poco hicimos un ejercicio como este y nosotros decíamos, queremos que en la región de San Juan del Lurigancho, en el distrito de San Juan del Lurigancho, se pueda capacitar a los proveedores de salud de los centros de salud de primer nivel, eh, para que mejoren la forma en que atienden y reciben a los adolescentes y jóvenes que llegan a los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Eh, entonces decíamos, bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para que se puedan capacitar y mejorar sus competencias para atender a los chicos, chicas y chiques, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, primero tendríamos que asegurarnos que haya un proceso de capacitación, pero para que haya un proceso de capacitación tendríamos que asegurarnos que alguien decida o permita, pensando también en el nivel jerárquico que a veces funcionan las cosas, tendríamos que asegurarnos que alguien permita, tome una decisión de que se inicie un proceso de capacitación. Entonces nuestro objetivo fue lograr que, por ejemplo, la dirección, ¿no? de la DIRIS de la zona tome la decisión, específicamente el director de la DIRIS de la zona, tome la decisión, el compromiso de iniciar un proceso de capacitación para proveedores de salud de tal a diciembre del 2021, por ejemplo. ¿No? No le estoy diciendo el objetivo que escribimos tal cual. Igual les puedo pasar luego junto a la PPT algunos ejercicios de cómo concretar objetivos muy específicos, muy inteligentes, pero la idea es tener ese, ese punto de llegada, ¿no? O sea, ese punto final. Eh, entonces, bueno, hicimos un poco el ejercicio, lo llevamos a cabo, tuvimos que tener muchas reuniones, se firmó el compromiso, se va a iniciar pronto el proceso de capacitación, ¿no? Pero todo fue muy procedimental y todo empezó con bueno, desde el punto uno, pero en el punto 3 tuvimos que tener un objetivo muy concreto, ¿no? Luego ustedes ven aquí abajo, por ejemplo, en el punto 4 implica conocer mejor al tomador de decisiones, ¿no? Yo diría que incluso el punto 3 y el punto 4 se dan como en paralelo. Para poder tener un buen objetivo SMART, tenemos que saber bien quién va a tomar la decisión. Entonces, esto es como casi que al mismo tiempo se da. Determinar qué es lo que vamos a pedir, ¿no? O sea, cuál es nuestra solicitud, eh, qué estamos pidiendo exactamente. En el caso nuestro fue, por favor, inicien un proceso de capacitación y si no saben cómo hacerlo, o sea, pues no tienen la capacidad de cómo hacerlo, destinamos recursos para que se haga, pero tomen la decisión de hacerlo, ¿no? Ahí estás haciendo advocacy. Decide, por favor, que esto podemos iniciarlo. Te voy a apoyar, vamos a trabajar juntos, pero toma la decisión de hacerlo. ¿Okay? Crear un plan de trabajo, definitivamente. Y luego el paso 7, presentar el caso, monitorear el plan y finalmente capturar los resultados, ¿no? Ya sería esta la última parte en la que, digamos, en el punto 6 creamos el plan de trabajo, en el punto 7 ya lo estamos ejecutando, lo estamos presentando, luego estamos monitoreando cómo se da este plan, cómo avanzó, y finalmente vemos los resultados que hemos obtenido. Yo agregaría ahí un punto 10, o en todo caso el punto 9 lo combinaría con lo que les decía anteriormente, ¿no? Capturar resultados, pero también lecciones aprendidas. Eso es importante también. Mirar qué cosas podemos mejorar. ¿Por qué por qué usar un enfoque SMART de advocacy? Bueno, es práctico, es concreto, es adaptable también. Siguiendo la lógica que les comentaba, podrías adaptar mucho a este punto a diferentes espacios y también es transformador, ¿no? A veces una de las críticas que tiene este enfoque es que cómo puede ser transformador solo una cosa muy concreta, ¿no? Por ejemplo, realmente la decisión de que
la DIRIS haya tomado la decisión de iniciar un proceso y que esto quede en un acta firmada o en un consenso, ¿realmente eso es transformador? No podríamos saberlo, ¿no? Entonces la crítica a veces es, ya, pero que firme no significa que lo va a aplicar. Ya, bacán. Ahí, entonces ahí nosotros decimos, bueno, vamos a vigilar que se aplique. Perfecto. Que tú vigiles que se aplique y que se aplique no significa que se va a transformar el sistema de salud. Y claro, tiene ciertos límites de todas maneras, porque no podemos, nuevamente voy a lo que dije inicialmente, no podemos abarcar todo. Puede ser transformador para un espacio en específico, puede ser transformador para un agente en específico, porque además nosotros tenemos que saber que ese objetivo que hemos logrado en determinado espacio puede lograr tener un impacto en la vida de alguien, un adolescente, un joven, alguien que ha llegado al espacio a atenderse, por ejemplo, si estamos hablando de un centro de salud, ¿no? Entonces, es transformador hasta cierto punto. ¿Qué tan transformador es? Va a depender de la magnitud del objetivo que nos estemos planteando, ¿no? Y la buena noticia es que es medible, o sea, de hecho, podemos saber, mira, sí, yo logré que firmen el compromiso, logré que se inicie se cree un plan de trabajo para la capacitación, logré que se inicie la capacitación, logré que se capaciten tantas personas y logramos que esto tenga un efecto en tantos adolescentes y jóvenes que llegaron a atenderse a los servicios integrales para los adolescentes o los servicios diferenciados. Entonces puedo hacer una medición concreta, siempre que tenga un objetivo muy, muy específico, ¿no? Bien. Entonces les cuento un poco sobre la experiencia de la Alianza Sí Podemos. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, voy a regresar un ratito aquí. La Alianza Sí Podemos, aunque no, aunque no se dieron todos los pasos de forma tan específica, la Alianza Sí Podemos con todas las organizaciones hizo toda la ruta de una manera excelente, ¿no? Entonces, por ejemplo, entendieron bien el problema, o sea, se miró bien la situación que se estaba enfrentando y se preparó una pregunta. Muchas veces es importante arrancar nuestros ejercicios de defensa con una pregunta movilizadora. ¿Se está implementando la ESI en las escuelas? Fue la pregunta concreta, ¿no? Directo a la yugular, digamos, precisa, ¿no? Usa un buen hashtag, es hora de cumplir, por ejemplo, ustedes lo ven ahí, es hora de cumplir, se llamó la campaña, Educación Sexual Integral ya, ¿no? Y tiene un pedido explícito, ojo, no se olviden esta parte, ¿no? Llegamos aquí al punto 5, determinar la solicitud. ¿Qué estoy pidiendo? La urgencia de la implementación de los lineamientos de la ESI, capacitación docente y monitoreo de las instituciones educativas. Ya sabemos nosotros que en el Perú, o incluso en el 2008, se activaron los lineamientos de la ESI, luego se han renovado en el 2021 después de un proceso de consulta. La Alianza Sí Podemos también participó y muchas organizaciones participaron, pero también sabemos que su implementación no está ocurriendo. Hay un informe de UNFPA del 2021, también me parece, que hace una evaluación en 70 y tantas escuelas donde trata de ver si se está aplicando o no la educación sexual integral y se ven serias falencias de que no se está aplicando, de que no ha habido capacitación docente, de que no hay materiales. Entonces, un poco leyendo todo ese contexto, nace esta experiencia de defensa bajo esta campaña. Es hora de cumplir educación sexual integral. Se trabajó en regiones como Lima, Cusco, Ayacucho, Pucallpa, Loreto, Ancash, algunas más, ¿no? Y yo observo que la experiencia que tuvimos en la Alianza Sí Podemos fueron muy, muy movilizadora en términos también mediáticos, ¿no? En términos de prensa, en términos de redes sociales. Se hacía mucha noticia con el tema de la educación sexual integral y se movió en muchos lugares. Y ahora les voy a pasar les voy a compartir unos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo es que se movió el tema en redes sociales. Miren, por ejemplo, aquí. Voy a mostrar así rapidito. Este es un informe que no he elaborado yo. Yo no lo realicé, lo realizó la comisión encargada, responsable de toda la campaña. Las organizaciones estuvimos apoyando, por supuesto, el proceso. Pero miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Participaron diferentes personas. Partimos siempre de un dato preciso, ¿no?
un dato muy concreto, muchas veces problemático, ¿no? Por ejemplo, aquí el tema del embarazo, eh, del embarazo adolescente o en todo caso el embarazo en niñas, ¿no? Los nacimientos que han tenido las niñas. En Lima, por ejemplo, se movió la información en Caretas, en Perú 21, en El Bocón, en Correo, en Ojo, en La República, en Limay, en RPP, en Exitosa, Latina, en el Cusco, por ejemplo, se movió en el diario El Sol, en Correo también, en el diario del Cusco, la radio Intirradio, perdón, Telemundo, Telesur 23, en Ayacucho también, miren aquí, Estación Guari, en Pucallpa, en Ímpetu, ¿no? Esa es, por ejemplo, una parte del informe, y la segunda parte está por aquí, para que ustedes la puedan ver. También aquí, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, Lima, en RPP, en Infobae, Caretas, La Mula, Cronos, Press Perú, Magazine, Network en Noticias, Caretas nuevamente, Enfoque Directo. En suma, miren, movimos un montón el tema en diferentes espacios que nos permitan hacer noticias. A mí siempre me gusta usar mucho este término, hacer bulla, ¿no? Hacer ruido. A veces hay que hacer ruido, porque si no, no movemos los temas, no hacemos ruido y no hacemos sentir que realmente esto es una urgencia, no tenemos a veces resultados, ¿no? Y claro, todo esto que ustedes están viendo aquí, chicos, chicas, chiques, es todo un trabajo de gestión y de organización, ¿no? Detrás de todo esto hay una organización de la sociedad civil reunida, organizada, articulada, que compartimos datos, comentamos, mira, tengo yo experiencia hablando con Cablevisión en Iquitos y sé que es un espacio donde te pueden recibir bien, hacemos un contacto, Calpa se movió, por ejemplo, logró restablecer el contacto, Selva TV, etcétera. O sea, detrás de este proceso hay todo un ejercicio de diálogo constante en la sociedad civil. Eso es algo que también, de alguna forma, no se dice en los manuales, no está en las presentaciones de PPT, pero es sumamente básico que la sociedad civil organizada converse y dialogue todo el tiempo, ¿no? Para homologar mensajes, para tener ideas, fuerzas en conjunto, para respaldarnos incluso, porque sabrán ustedes también que, por ejemplo, un ejercicio de defensa también implica un ejercicio no solamente de defensa de un tema, sino también muchas veces de defenderse contra la oposición, ¿no? Ustedes saben seguramente que también los temas de educación sexual integral, salud sexual reproductiva, y si nos vamos más allá, por ejemplo, temas de derecho a decidir y aborto, que están dentro del gran tema de la educación sexual integral y de la salud sexual reproductiva, son temas en los que ya empezamos a encontrar mucha más oposición y claro, muchas veces puedes verte atacado, atacada por alguna situación en la que te veas de pronto involucrado o involucrada, ¿no? Entonces siempre hay que tener un ejercicio pues de defensa constante y es importante que la sociedad civil esté organizada y siempre dialogando, ¿no? Para ir cerrando ya, yo solo quiero compartirles los principales logros que tuvo esta experiencia de Es Hora de Cumplir. Se logró involucrar como protagonistas de la demanda a adolescentes y jóvenes de distintas partes del país. Esto es sumamente importante. Cada vez que defendamos algo que tiene que ver con alguien, cada vez que estemos haciendo advocacy por las necesidades de alguien más, que no necesariamente somos nosotros, y hay alguien más involucrado, es importante incluir su voz, siempre. Sobre todo cuando trabajamos con adolescentes y jóvenes, es importante incluir la mirada de los adolescentes y los jóvenes sobre el tema, ¿no? Presencia en medios de comunicación, ustedes lo han visto, presencia tanto tradicionales como plataformas digitales. A nivel político se logró también convocar a funcionarios públicos de los diferentes ministerios, de la Defensoría del Pueblo, del Congreso de la República, ¿no? Incluso estuvimos respaldando, por ejemplo, la iniciativa de la congresista Ruth Luque, cuando presentó el proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, ¿no? Y este proyecto de ley también incluía ciertos aspectos relacionados a la educación sexual integral, ¿no?
también hay que hacer un ejercicio constante de vigilancia de cómo se va moviendo la sociedad y el foro público político referente al tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, salió el proyecto de ley 904, que seguramente lo conocen, y este proyecto de ley busca echar mano del material educativo, ¿no? Porque hay en determinado grupo de la población oposicionista seria oposición, valga la redundancia, sobre los materiales educativos y los lineamientos de la educación sexual integral. Piden el involucramiento de los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando sale eso hay que estar muy atentos a salir y a pronunciarse también frente al tema, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, la moción del Día del Niño por Nacer, ¿no? Que, digamos, restringe las posibilidades de ampliación de la práctica del aborto en diferentes causales, pero también si leemos toda la moción, también se va en contra de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Y también es súper explícita en decir que la salud sexual reproductiva o los derechos sexuales y reproductivos solamente aplicarían o estarían principalmente mirando a las personas que son heterosexuales. Entonces, mirando nosotros una moción súper conservadora, ultra conservadora, es importante también estar juntos como sociedad civil para pronunciarnos frente a ello. Y una alianza, una coalición de la que somos parte, te permite justamente no estar solo o sola en la defensa, sino hacerlo de manera articulada, ¿no? Bueno, también se instaló en la agenda pública y política la primera Semana Nacional de la ESI, que ha sido incorporada en las actividades a apoyar e impulsar para la Defensoría del Pueblo hasta el próximo año, ¿no? Digamos, son logros que vas también obteniendo a partir de la articulación que haces con diferentes organizaciones. Solo una reflexión final. Es importante que constantemente estemos trabajando en red, ¿no? Por ejemplo, la Alianza Sí Podemos, para esta campaña que les mostré, trabajó con diferentes organizaciones. Todas estas que están aquí enlistadas son organizaciones formadas por jóvenes, por mujeres, que han sido importantes en este proceso, ¿no? Aquí no están, por ejemplo, otras ONGs, pero están organizaciones lideradas por jóvenes y por mujeres, ¿no? Entonces es importante que la sociedad civil tampoco sea reacia a la inclusión de nuevos grupos y nuevos espacios, ¿no? Sino más bien la sociedad civil tiene que ser por excelencia inclusiva, a abrir las puertas, a abrir la cancha a todas las posibilidades de organizaciones que puedan ser parte de la misma y formar un solo bloque colectivo que contribuya a la defensa de la educación sexual integral o de otros temas en los que también estemos trabajando, ¿no? Aquí algunos ejemplos que ustedes pueden ver. Creo que con esto ya cerramos, sí. Estos son algunos ejemplos que ustedes pueden ver, por ejemplo, de la información que fuimos moviendo mucho en redes sociales, se rebotó un montón, incluso varios medios de comunicación apoyaron la información, salieron algunos TikToks también que hicieron algunas personas, eh, algunos influencers que hicieron una frasecita y se tomaron una foto o se pronunciaron frente o a favor de la educación sexual integral. Todo eso ha sido muy importante para mover el tema, ¿no? Pero nuevamente, ya con esta reflexión cierro, lo importante es organización colectiva, homologar ideas, estar muy seguros, muy seguras de lo que estamos defendiendo y organizar un proceso de advocacy, como el ejemplo que les he mostrado, muy inteligente y muy estratégico, sobre todo en un país como el nuestro que tiene una realidad sumamente compleja.